Bien, el último día, el domingo pasado, lo digo para los que no estuvierais en ese tiempo, estuvimos hablando acerca del miedo, del temor. Todos sabemos lo que es eso, ¿verdad? Todos lo hemos sufrido y todos estamos tentados a pasarlo, ¿cierto? Así que es algo real, es algo que nos acompaña a lo largo de nuestra vida. Mientras estemos en este mundo, estaremos tentados a temer. Incluso antes de despedirnos de esta vida, cuando se nos acerca la muerte, también con ella viene el temor, ¿cierto? Y esa sensación de dar un salto en el vacío nos puede erizar el cabello. El temor a la muerte está presente muchas veces. En esta mañana me gustaría que pudiéramos ver la otra cara de la moneda. ¿Qué encontramos allí? Encontramos el valor, la valentía. Encontramos también las recompensas del valor. ¿Por qué merece la pena ser valientes? ¿Por qué Dios nos llama a ser valientes? Así que vamos a ir a la palabra de Dios, a la Escritura, para que podamos comprender un poquito más a fondo, hacer una radiografía acerca de lo que significa ser valientes, cuál es el valor que Dios quiere imprimir en nosotros. Si me acompañáis a 1 Samuel, capítulo 14, voy a leer un pasaje donde encontramos un gesto muy valiente a un hombre de valor llamado Jonatán. En los días de David, tanto Jonatán como él fueron considerados hombres valerosos, hombres muy valientes, que produjeron un impacto en la nación, que causaron transformaciones por medio de victorias. Las victorias nunca acompañan a la cobardía, al miedo, al temor. Las victorias vienen de mano del valor, de los valientes. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está en aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y ahí, hijo de Aitó, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod. Y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro Sene. Todos estos detalles que nos da la palabra es para que entendamos que no va a hablar de un cuento, no va a hablar de una fantasía. Todos estos detalles nos están diciendo que habla de algo real que pasó en un tiempo determinado y en una localización concreta. Es la historia, no es una ilusión, por más que ahora nos va a narrar una heroicidad, un acto de valor, un acto de valentía. Dice que uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Micmas y el otro al sur hacia Gabá. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo el Señor por nosotros, pues no es difícil para Dios salvar con muchos o con pocos. Aquí tenemos lo primero que aparece en el alma valiente, en la actitud de valor, confianza en el Señor, percepción de Dios. El pueblo de Dios, los hijos de Dios,
Estamos aquí precisamente como en una escuela de valor en la que tenemos que aprender a ser valientes. Ahora, ¿cómo vamos a lograr desarrollar ese carácter, esa actitud? Aquí tenemos los ingredientes necesarios. Primeramente, descubrir que hay enemigos. ¿Sabes? Con los amigos no necesitamos ser muy valientes. No tenemos que hacernos los fuertes ni los fanfarrones. No, con los amigos lo que tenemos que ser es amorosos, cariñosos. Tenemos que ser comprensivos, tenemos que acompañarles, tenemos que ayudarles, facilitarles cualquiera que sea la tarea o cualquiera que sea su necesidad. Ahora, tenemos enemigos. Esta es la cuestión. Los enemigos pueden provocar en nosotros miedo, temor, o pueden despertar en nosotros valentía, valor, determinación, decisión. Esto es lo que ocurre en las personas que están determinados a ser valientes. Así que todo lo que vemos aquí, lo que va a surgir del corazón de Jonatán es: estoy frente a una guarnición enemiga, ¿qué voy a hacer? Y de pronto sus ojos son puestos en el Señor. Cuando estamos frente al enemigo, cuando estamos frente a la adversidad, cuando estamos frente a aquello que nos amenaza, que nos pone en guardia, que nos hace sentir que, bueno, hay un peligro, ¿qué podemos hacer? Lo que vemos en Jonatán, lo primero que observamos en sus reacciones, ha puesto sus ojos en el Señor. Si nuestros ojos se quedan solamente centrados en la amenaza, en los enemigos, ¿cómo vamos a ser valientes? Así que Jonatán nos da un ejemplo de cómo salir de ese miedo. El campamento de los filisteos era muy numeroso. Había una gran cantidad de enemigos. Y estaban en un lugar alto. Se habían situado allí porque desde allí podían ejercer ventaja sobre sus enemigos. Mientras tanto, Jonatán y su paje de armas estaban abajo, por debajo de ellos. Tenían que escalar, tenían que esforzarse para llegar allí. Así que cualquiera que quisiera combatir a aquellos enemigos tendría que primero esforzarse por alcanzarles, con lo cual tendría la desventaja de llegar cansado. Pero Jonatán tenía sus ojos puestos en el Señor. ¿Cómo lo notamos? Con la expresión suya: quizá haga algo el Señor por nosotros. ¿Sabes? Cuando comienzas a pensar en esa dirección, de pronto estás saliendo del miedo. Cuando comienzas a considerar que Dios esté a tu favor y quizá te salve, quizá te utilice, quizá esté a tu lado para darte una victoria, cuando ya comienzas a pensar en esa dirección, hay esperanza de que el valor desplace al temor. Y esto es lo que está haciendo Jonatán. ¿Os acordáis cuando lo leemos en Daniel capítulo 3, cuando el rey Nabucodonosor, en uno de esos arranques de orgullo, levantó, erigió una estatua de oro, exigiendo a todos los que ocupaban algún lugar de importancia, los que podrían considerar su gobierno, a todos los principales, les exigió que se inclinaran y adoraran aquella estatua de oro. Porque el que no lo hiciera
solamente le esperaría la muerte en un horno ardiente. Una gran amenaza. Ahora, ¿qué nos cuenta Daniel en ese capítulo 3? Que sus 3 amigos, lo hemos escuchado muchas veces en la escuelita dominical, en la catequesis, quizás tú se lo has enseñado a tus hijos, aquellos 3 amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, no estaban dispuestos a adorar un ídolo, porque ellos adoraban solamente a Dios. Y entonces, cuando todo el mundo se inclinaba a la alabanza, a la adoración de aquel ídolo, ellos se mantuvieron de pie. Así que el rey, cuando lo vio, no se pudo creer lo que estaba viendo. Así que fue hasta ellos, los mandó llamar y les dijo: ¿cómo es que vosotros os habéis quedado de pie? ¿Estáis sordos? ¿Qué os ha pasado? Y ellos dijeron: no, escuchamos perfectamente. Es que no nos vamos a inclinar. Es que nosotros no somos de los que se inclinan a los ídolos. Pero sabéis que eso os va a provocar la muerte, os vamos a lanzar a un horno de fuego. Y ellos dijeron: bueno, pero Dios está con nosotros. Si Él nos quiere librar, que nos libre. Quizá el Señor nos salve. Gracias. Quizá el Señor nos salve. Es un sentimiento parecido al de Jonatán. Quizá el Señor haga algo por nosotros. Pero ¿cómo lo va a hacer si nosotros no damos el primer paso? ¿Cómo? ¿Me tendrá que empujar Dios? Nosotros confiamos en Dios. Quizá Él nos libre del fuego. Nosotros confiamos en Dios. Quizá Él nos libre de nuestros enemigos. Pero estamos dispuestos a dar ese paso de ir hacia adelante, incluso si no nos libra. ¿Podemos entender lo que hay en el corazón de Jonatán y en el corazón de los 3 amigos de Daniel? ¿Sabes? La persona más peligrosa es aquella que no teme perder su vida. Esa es la persona peligrosa. ¿Para quién? Para el enemigo. La persona valiente es aquella que es capaz de renunciar a salvarse a sí mismo. Eso es el valor, esa es la valentía. Porque mientras hay en nosotros temor a la muerte, estaremos atados. Estaremos impedidos de dar esos pasos de valentía. Los amigos de Daniel fueron arrojados finalmente al horno de fuego. Quizá Dios les podría librar, pero si no les libraba, estas fueron sus palabras a Nabucodonosor. Pero si no nos libra, de todas formas, no hay manera de que nosotros nos inclinemos a adorar esa estatua de oro que tú has hecho. No da igual si eres el rey, el emperador, si la estatua es de oro, como si fuera de diamantes. Es que nosotros no nos arrodillamos, no nos inclinamos delante de tu Dios, de tu ídolo. Y fueron arrojados al horno de fuego. ¿Hizo algo Dios por ellos? Los libró. Dios mismo fue a su encuentro y los guardó. Ni siquiera sus ropas se quemaron. Y pudieron salir de ahí sin oler a humo. Dios los libró. Pero podría no haberlos librado. Lo que estaba en el corazón de aquellos hombres es: no voy a hacer esto para que Dios me rescate. Lo voy a hacer por convicción. Lo voy a hacer porque mis principios
me llevan a eso. No voy a renunciar a mis principios, a mis valores por las amenazas. Y esto es lo que está en el corazón de Jonatán. Quizá el Señor haga algo hoy con nosotros, quizá. Pues no es difícil para Dios salvar con muchos o con pocos. Y este conocimiento profundo de quién es Dios, un evangelista dijo, Dios y yo somos mayoría. Un evangelista, teólogo llamado Knox, él declaró delante de la multitud que estaba en contra de él, dijo, Dios y yo somos mayoría, no lo olvidéis, Dios y yo somos mayoría. Eso es lo que está en el corazón de un valiente. Dios y yo somos mayoría. Y esto es lo que está en el corazón de Jonatán. Pues no es difícil para el Señor salvar con muchos o con pocos. Es igual. La cuestión es que Dios esté con nosotros. La cuestión es que los principios de Dios sean los nuestros. La cuestión es que la fe, la convicción, el valor, los valores, los fundamentos del reino de Dios estén en nosotros. Entonces, si Dios nos salva o no, eso es lo de menos. Porque en el Espíritu Dios nos va a hablar de que su recompensa es mayor que esta vida. Su recompensa es más grande que esta vida. ¿Lo creemos? Y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Esto es otro valiente. Así que, si ya era peligroso que Jonatán fuera tan valiente como para enfrentarse al ejército enemigo, ahora su paje de armas, alguien anónimo, podríamos ser cualquiera de nosotros, a su servicio le dijera, lo que tú digas está bien, vamos para adelante, me da igual, vamos para adelante. Podría haberle convencido, podría haber dicho, mira Jonatán, que tu padre no lo sabe, que el ejército no nos puede apoyar ahora, mira que esto es una empresa difícil, mira que esto se complicará, que nos estamos jugando la vida, ¿qué va a pasar si nos machacan aquí? Ni siquiera se va a enterar tu padre, el rey. ¿Por qué no esperamos? Vamos a ser más sabios, más prudentes. Seguramente habría convencido a Jonatán, no lo sé, porque los argumentos eran buenos. Somos dos. Y tú dices que vayamos a la guarnición donde está todo el ejército esperando para entrar en guerra. Pero un valiente contagia a otro. ¿Sabes que muchas veces no nos damos cuenta del impacto que tiene un acto de valor? El impacto que tiene. Siempre el enemigo va a tratar de que no demos ese primer paso. Siempre va a tratar de que nos frenemos, porque él sabe muy bien que un acto de auténtico valor tiene un impacto en el espíritu tremendo. Por lo pronto ya lo estaba teniendo en su paje de armas. Estoy a tu disposición para lo que tú digas. Vamos adelante, si hay que morir, morimos, pero seguimos adelante. Dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos.
Vamos a dar la cara. Y vamos a esperar la reacción de ellos. Jonatán no era un loco. Él estaba tratando de ver, Señor, guíanos. Por favor, muéstranos qué hacer. Vamos a dar la cara y a ver qué nos dicen. Y ahora, Señor, vamos a tomar esto como señal de que tú nos vas a respaldar. Si ellos nos dicen, subid acá, eso será la señal de que tú vas con nosotros, Señor, y vamos a ir a su encuentro. Y si ellos dicen, esperar que vamos a bajar nosotros, entonces nos mantendremos aquí. Mas si nos dijeren, subid a nosotros, entonces subiremos porque el Señor los ha entregado en nuestra mano. Y esto nos será por señal. Versículo 10. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos. Y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Es muy interesante esa expresión, porque muchas veces el pueblo de Dios va y se esconde. El temor se puede apoderar de nosotros, ¿o no? Y nos podemos refugiar, quizá no en una cueva, pero nuestra propia casa se convierte algunas veces en una cueva de refugio. Incluso este lugar puede llegar a ser una cueva de refugio. Aquí no tenemos miedo, estamos a salvo. Pero la batalla, el combate está afuera, aquí no hay nada que pelear, aquí hay que alimentarse y fortalecerse. Pero cuando salgas afuera te encontrarás la batalla, ¿o no? Algunos incluso se quieren quedar a vivir aquí, no quieren ir a casa porque saben que les espera una batalla allí. Y seguramente algunos tampoco querrán ir a trabajar mañana porque aunque el trabajo ahora es muy necesario, porque ya se han ido los ahorros, sin embargo, a veces el trabajo es un campo de batalla donde está el enemigo y donde uno apenas si se atreve a levantar la voz y mucho menos a predicar el Evangelio. Cuidado, necesitamos valor. Necesitamos ser personas valerosas que confían en el Señor, que dan la cara. Solo mira a Jesús. Jesús espera que demos la cara por Él. Fue Él quien dijo, el que se avergonzare de mí y de mis palabras, también yo me avergonzaré de Él cuando venga en la gloria de mi Padre con sus santos ángeles. Quizá tú piensas que no defendiendo tus convicciones, tus valores, tus principios, te estés librando de algo. Quizá pienses, bueno, es que no soy muy valiente, yo me callaré y cuando vea la oportunidad, pues igual le hablo a alguien del Señor, o defiendo mis valores, o doy la cara por lo que yo creo. Quizá tú pienses que te estás ahorrando algo. Mira, estoy evitando que me insulten, que se metan conmigo, que me marquen. Es un engaño del enemigo. Estás yendo contra tu vida, contra tu integridad, contra tu futuro. No estás ganando, estás perdiendo. Así que el pueblo de Israel muchas veces tuvo que esconderse en las cavernas, en las cuevas. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí porque el Señor los ha entregado en manos de Israel. Vamos a por ellos. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies.
era un lugar alto, había que trepar para llegar hasta ahí. No era un camino fácil, no era pan comido. Es muy fácil ser valiente cuando todo el mundo está y todas las circunstancias están a tu favor. Pero hace falta un valor especial que viene de Dios cuando nuestro corazón está en Él, nuestros ojos están fijos en Él, cuando queremos hacer su voluntad. Ese es el valor que viene del cielo para seguir adelante incluso cuando todo está en contra. Cuando todo está en contra. Y esto es lo que le pasaba a Jonatán. Todo estaba en contra. Menos el Señor. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y los que caían delante de Jonatán, porque sus enemigos se fueron acercando a él para atacarle, y él les echó mano y los tiró para abajo y caían al lado de su paje de armas y él los remataba. Su paje de armas que iba tras él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición. ¿Ves? No hay otra forma de cambiar el signo. Cuando el enemigo es muy numeroso, ¿sabes qué hacen? Se envalentonan. ¿Por qué? Porque piensan, bueno, nosotros somos más. Y eso es lo que el enemigo quiere hacerte pensar a ti. Son muchos más los que están contra ti que los que están a tu favor. Hay mucha más gente mala que buena. Hay más gente que no quiere a Dios que gente que se someta a Dios. El enemigo siempre te va a asustar o a tratar de acobardar, haciéndote pensar que estás en minoría, que no hay manera de que les venzas, que no hay forma de que obtengas una victoria. Pero ¿qué pasa? Que cuando el hombre que confía en Dios no se deja atemorizar, entonces su actitud hace un impacto en el espíritu y cambia el signo. Los que se habían envalentonado de pronto comienzan a acobardarse. Los que se creían que porque eran más iban a vencer, se encuentran con una resistencia que no les importa, no le importa al hombre de valor cuál es la reacción de sus enemigos. Lo que le importa es que prevalezca la verdad. Lo que importa es que prevalezca la convicción, la fe, la confianza en Dios. Y fijaros qué va a pasar en el campamento de los filisteos. Hubo pánico en el campamento, dice. Fijaros de qué forma cambió el signo. Los que se consideraban numerosos, valientes, de pronto cayó un temor sobre ellos. Un pánico. Y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico. Y ahora fijaros lo que dice, y la tierra tembló. No pienses que tembló del miedo que les agarró a todos. Es que cuando un hombre se levanta a favor de Dios, Dios también se levanta a favor de ese hombre. ¿No lo crees?
Y si la iglesia se levantara como un solo hombre en valor para decir la verdad, la tierra temblaría. ¿Por qué? Porque Dios también diría, yo estoy aquí con vosotros. Y cuando Dios pisa, la tierra tiembla. Eso significa que Dios ha llegado al frente de batalla. Pero permite que te diga esto. Dios va a respaldar tu valor, pero tú tienes que demostrarlo. Tú tienes que dar el primer paso. Porque si no, ya no andamos por fe, es por vista. Es por fe. Nuestra salvación es por fe o es por vista. Es por fe. Cuando oramos para recibir algo de Dios, ¿oramos por vista o por fe? Por fe. La relación que Dios ha querido establecer con su pueblo es una relación de fe. La vista no siempre funciona a nuestro favor. Dejadme hablaros del problema número 1 de toda la historia. Se llama el portador de la luz, Lucifer. Él estaba en el cielo como un ángel poderoso, creado por Dios para llevar la luz, el portador de la luz. Había sido creado de una forma tremendamente maravillosa. No había enemigos alrededor, no había nada que temer, hasta que el pecado entró en su corazón y él se convirtió en el enemigo. Este es el primer problema. Que alguien creado por Dios de una forma maravillosa, estando en el cielo, en la presencia de Dios, pudiendo contemplar a Dios y pudiendo contemplar toda la creación y su belleza, todo lo bueno, de pronto en su corazón brotara la envidia, brotara el orgullo, brotara el deseo de ser él el primero. Esa es la razón por la que estamos aquí, hermanos. Esa es la razón por la que estamos aquí en la tierra. Porque Dios no iba a hacer más hijos a su imagen y semejanza simplemente confiando en que la libertad que Él les dio sería siempre para escoger el bien. No. Y es por eso que Dios puso un jardín en el Edén, para que el hombre estuviera ahí, estuviera el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Estaba el árbol de la vida, estaban muchos árboles frutales y estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué meter allí algo que te hiciera conocer el mal? Bueno, para conocer el mal no hacía falta ningún árbol. Pero Dios quiso que el hombre viera que en su corazón había una inclinación al mal. Y acabó cayendo en eso. Dios quería que los seres humanos comprendieran que el problema estaba dentro de ellos. Hermanos, el problema está dentro de nosotros, no fuera. El problema está dentro. Se llama naturaleza pecadora, carnal. Y esa naturaleza pecadora y carnal es una enemiga de Dios.
Es una enemiga del amor de Dios. Es una enemiga de la verdad. Porque cuando un hombre se centra en sus propios deseos, en sus propios sueños y aspiraciones, y no ve nada más, se está volviendo totalmente ciego a la verdad, ciego a los mandamientos de Dios. Esa es la razón por la que cuando concebimos a través de nuestro propio deseo algo pecaminoso, podemos seguir adelante a pesar de que conozcamos cuál es la voluntad de Dios, porque de pronto nos hemos cegado y ya no vemos nada más, solo vemos lo que queremos y vamos a por ello incluso contrariando los mandamientos divinos. Eso es por lo que estamos aquí, hermanos, y eso es por lo que no estamos en el cielo. Porque somos hijos de Dios. Dios nos ha hecho hijos en Cristo. Nos podía haber llevado al cielo en ese mismo momento, pero no lo hizo. Y no lo hará. Porque Él espera que aquí, estando aquí, aprendamos a ser mucho más valientes para escoger el hacer su voluntad y confiar en Él que para perseguir nuestros propios deseos y aspiraciones. ¿Me explico? Dios espera que seamos más valientes para hacer su voluntad, para hacer lo que Él nos dice a través de su palabra, para cumplir sus pensamientos, para cumplir sus propósitos. Él espera que aprendamos aquí a ser mucho más valientes para vivir en la verdad, para hacer el bien, para servir al prójimo, para hacer la voluntad de Dios, que para hacer la nuestra. Por eso es tan importante ser valientes. Aprender a ser valientes, porque tenemos que derrotar al enemigo que está en nosotros, al enemigo que va dentro de ti. A ese hay que derrotar. Se llama pecado. Y estamos aquí para aprenderlo. Porque si no lo aprendemos, si no somos tan valientes para vivir en la verdad del Evangelio y para hacer la voluntad de Dios, porque tenemos miedo de perder algo, tenemos miedo de no cumplir nuestros sueños y nuestros deseos, entonces no estamos aptos para el reino de Dios. No somos aptos para estar en la presencia de Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Si no derrotas al pecado, si no derrotas a todos esos enemigos que se levantan dentro de ti para acobardarte, para que te conviertas en alguien, un número más de este mundo, para seguir al mundo, seguir la carne, seguir los miedos y temores de este mundo, si no eres suficientemente valiente como para romper con eso, ¿cómo te va a permitir Dios estar en su presencia? Un día tú serías como Satanás, si tuvieras la oportunidad. O como esos ángeles caídos que fueron seducidos por él, aun estando en la presencia de Dios. ¿Me explico? La vida no es un juego. La vida es un lugar de instrucción, formación y también de transformación para hacer de nosotros valientes. Hay grandes recompensas en la palabra de Dios manifestadas en sus promesas para los valientes. Quizá la más grande de ellas esté en Apocalipsis 21. Es una frase corta, fácil de memorizar. Versículo 7. Al que venciere heredará todas las cosas,
Yo seré su Dios y él será mi hijo. El que venciere. Antes de entrar en Apocalipsis, Jesús dicta al apóstol Juan 7 cartas para 7 iglesias. Y en cada una de ellas acaba el mensaje de esta forma: el que venciere heredará las promesas. El que venciere. Dios espera que venzamos. Dios espera que no nos vayamos de este mundo derrotados por el pecado, derrotados por el miedo, derrotados por la maldad, derrotados. No, Dios espera que triunfemos, que venzamos. Dios espera que seamos valientes, porque también ahí en Apocalipsis 21, la primera lista que se nos da de los que van al lago de fuego, lo primero que se menciona es los cobardes. Dios no tendrá un pueblo de cobardes. No te extrañe, hermanos, que en los próximos años esto se ponga de tal manera que tengamos que decidir entre la vida y la muerte, que tengamos que decidir entre seguir creyendo en nuestro Dios o someternos a Satanás por medio de las personas de este mundo. La prueba final nos puede alcanzar. Tener que decidir si vamos a continuar en esta sociedad o si salimos de esta sociedad por honrar a nuestro Dios. Si estamos dispuestos a renunciar a todo, a quedarnos sin nada, a no tener nada más, solamente a Dios, solamente a Jesús, solamente a Él, y estar dispuestos a seguirle a Él aunque no tengamos nada y nos espere la muerte. Ese es el triunfo final. Porque si en vez de escogerle a Jesús y confiar en Él, escogemos a Satanás, escogemos a este mundo, escogemos la marca de la bestia, escogemos al gobierno final del anticristo, nuestros huesos acabarán en el lago de fuego para siempre. La cosa es seria. Dios no va a tener en el cielo a gente peligrosa que ponga en peligro su reino, su paz. Dios no va a tener en el cielo gente que pueda ser seducida a hacer el mal. ¿Me explico? Entonces espabila, porque tienes que aprender a ser valiente aquí y ahora. Este es el terreno en el que tenemos que aprender a confiar en Él con todo nuestro corazón, a dárselo todo a Él, a vivir solamente dependiendo de Él, confiando plenamente en Él. Aquí. No esperes a que cuando vayas al cielo allí lo vas a aprender. No, allí no se aprende eso. Se aprende aquí. Allí ya quedó demostrado que un solo malvado puede causar una división. ¿Y sabes hasta qué punto llega esa maldad? Te aseguro que si Satanás hubiera podido, hubiera matado a Dios. Y dice, bueno, eso es imposible. Claro que es imposible. Pero si hubiera sido posible, ¿no crees que lo hubiera hecho? Si hubiera sido posible, Satanás hubiera sido el asesino de Dios. ¿No lo crees? ¿Por qué piensas que Jesús vino a este mundo? ¿Cómo piensas que Jesús derrotó a Satanás? Dejándole llegar hasta el final,
¿Y cuál fue el final? Matar a Dios hecho hombre. A Jesús sí lo podía matar. De hecho, Jesús escogió que le matara. Porque era la forma de dejar claro, revelado para toda la eternidad, que el Satanás, el malvado, era capaz de matar a Dios si podía. No habrá más rebelión en la eternidad. Y por eso estamos tú y yo aquí. ¿Estás seguro de que estás dispuesto a vencer al mal, al pecado, al engaño, a la mentira, a todo lo que tiene que ver con Satanás? ¿Estás dispuesto? ¿Cómo vas a hacerlo? ¿Cómo vas a vencer? ¿Te estás llenando de fe y convicción? ¿Estás viviendo en la palabra de Dios? ¿Estás blandiendo la espada del Espíritu? ¿O estás siguiendo tus propios pensamientos, influidos por el mundo e influidos por Satanás? Estamos aquí destinados a ser tentados. Jesús mismo escogió ser tentado, y te aseguro que Satanás no va a venir a ti con rabo y cuernos, y no va a venir a ti con grandes mentiras descaradas que no vayan acompañadas de una aparente luz, porque Él se disfraza como ángel de luz para seducir a los hombres. Así que tenemos que aprender, primero de todo, a estar llenos del conocimiento de Dios, llenos de la palabra de Dios, llenos de la verdad. Porque nos estamos enfrentando a un enemigo muy astuto, que nos engaña, que nos convence que el pecado es bueno, que lo malo es bueno y lo bueno malo. ¿Te acuerdas de cómo fue tentado Jesús? Jesús había pasado 40 días de ayuno. Así que te puedes imaginar la debilidad en la que estaba. Y se despertó en él hambre, el deseo de recuperar lo que había perdido, las fuerzas perdidas. Y estaba en el desierto, pero había muchas piedras. Y Satanás sabía que él era el Hijo de Dios, pero le tentó de esta forma: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Cambia en pan estas piedras y come. No estés así tan débil. ¿No suena a bueno? ¿No suena a generoso? ¿No suena a positivo? ¿No suena a caritativo? ¿No? ¿Le estaba pidiendo hacer algo malo? Le estaba pidiendo simplemente salir del hambre. Y él sabía que tenía el poder para hacerlo. Pero Jesús no era tonto. Jesús jamás iba a aceptar una buena sugerencia de parte de Satanás. Jamás. ¿Me explico? No es suficiente con que sea una buena sugerencia. Hace falta ir a la palabra de Dios y saber si eso es lo que Dios me pediría o simplemente hay una estrategia satánica detrás. Cuidado con tus pensamientos. Cuidado con tus emociones, porque Satanás, a través de la carne, puede incendiar tus pensamientos y tus emociones para hacerte pensar que es algo muy bueno para ti.
pero se llama pecado y lo único que provoca en ti es derrota y te ata y te impide ser el valiente o la valiente que Dios quiere edificar en ti, que Dios quiere transformar en ti, que Dios quiere conseguir de ti. Tenemos que ser personas centradas en Jesús, en la voluntad de Dios, en la palabra de Dios, para no ser engañados por nuestro enemigo. Jesús jamás aceptaría una buena sugerencia de parte de Satanás, porque él sabe que Satanás es mentiroso, es seductor, él se camufla de positivismo para llevarte a la destrucción. Así que, ¿qué hizo Jesús? Tomó la palabra de Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tu boca es lo último que voy a seguir. Satanás, tu boca es engañosa. Tú eres malvado desde el principio. Has estado engañando, eres el padre de la mentira. Estás arrojado fuera del cielo por tu maldad. Jesús nos estaba dando un ejemplo de qué hacer, cómo podemos vencer a Satanás, cómo podemos vencer sus mentiras, cómo podemos vencer a la carne, cómo podemos vencer a este mundo. Tenemos la palabra de Dios para hacerlo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. La boca de Dios, ahí es donde tenemos que estar fijos. ¿Qué dice el Señor? No qué dice el mundo, no qué dice Satanás, no qué dicen mis deseos personales, mis sueños particulares, mis aspiraciones. No, ¿qué dice la palabra de Dios? Jesús entonces, nos dice el Evangelio de Mateo y de Lucas, que le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Satanás le enseñó a Jesús todo lo que hay construido por el hombre en la tierra. Y entonces le dijo, mira, todo esto te lo doy a ti. Es mío. A mí me lo entregaron y yo se lo doy a quien yo quiero. Esa es la realidad de este mundo. El mundo entero está bajo el maligno, leemos en la primera carta de Juan. El mundo entero está bajo el maligno. Todos los poderes de este mundo están bajo el control de Satanás. A ti te los daré, son todos tuyos. ¿Era algo bueno? ¿Era un buen deseo? Pero había una letra pequeña, ¿verdad? Cuidado con los contratos. ¿Cuántas veces los hemos firmado sin mirar la letra pequeña? Eso es lo que pasa cuando eres tentado a pecar. No lees la letra pequeña. No sabes a dónde te está conduciendo eso. La gente vino a Jesús y le dijo, Señor, ¿son muchos los que se salvan? ¿Y qué dijo Jesús? Esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y el camino que conduce a la perdición, y son muchos los que van por ahí. La puerta que conduce a la salvación, a la vida eterna, es estrecha, el camino es angosto, y son muy pocos los que van por él.
Eso es la vida cristiana. Ser parte de esos pocos. Los pocos que no siguen al mundo ni la corriente de este mundo. Los pocos que no siguen sus propios deseos ni hacen su propia voluntad. Esos son los vencedores. Y el premio de los vencedores se llama vida eterna en la presencia de Dios, en su reino para siempre. Satanás sabía que este mundo había sido creado por él, por Jesús, y que estaba en su mundo. Pero también había otra realidad, y es que a través del pecado Satanás había tomado el control del mundo, a través del pecado del ser humano. Y ahora él estaba repartiendo los papeles. Pero le ofrece a Jesús, mira, el mundo entero te lo doy. La letra pequeña, si solamente me adoras a mí. Cuidado con lo que el mundo te ofrece, porque la letra pequeña también dice, pero dame tu tiempo, tus fuerzas. Dámelas a mí, al mundo, al banco, o a quien sea que te va a favorecer, dámelo a mí. Mucho cuidado con eso. Si no sabes cómo vencer, entonces no te metas. Y mejor, si es una sugerencia del diablo, ni la escuches. Busca a Dios, asegúrate en el Señor. Ponlo en las manos de Dios y no des el paso hasta que Dios no te lo muestre. Cuidado con el camino ancho que conduce a la perdición. Jesús entonces volvió a sacar la palabra. Apártate de mí, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces Satanás pensó, bueno, pues a este hombre no hay forma de sacarle de la palabra. Entonces voy a usar la palabra para tentarle. Y esta es la última tentación que todos los cristianos tenemos que combatir también. Cuando Satanás se mete en la iglesia, ¿no crees que Satanás se mete en la iglesia? Y distorsiona la palabra y empieza a engañar por dentro a la iglesia. Retuerce el pensamiento, lo camufla. Y tomó a Jesús y lo llevó al pináculo del templo. Y le dijo, mira, te voy a sacar un versículo en el Salmo 91, el Salmo de la protección. Dice que sus ángeles mandará que estén contigo a tu alrededor para que te sostengan, para que tu pie no tropiece en piedra. Así que arrójate para demostrar que esto es una realidad. ¿De qué estaba detrás Satanás? Cuidado, porque hay muchas falsas doctrinas y falsos profetas que se meten en el pueblo de Dios para tentarle, para hacer cosas que no convienen, para pensar cosas que no son verdad, para arrastrarle por el camino de la perdición. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Lo primero que él dijo es, mirad que nadie os engañe. Satanás es astuto, el mundo es un engaño tremendo.
no te pongas a temblar, hermano, no te pongas a temblar cuando el mundo no esté a tu favor. No te pongas a temblar cuando te falten las cosas del mundo. No te pongas a temblar cuando parece que las cosas en este mundo no te van bien. ¡Para! Pon tus ojos en Jesús, mírale a Él y empieza a obedecerle. Empieza a vivir para Él, a hacer su voluntad. Comienza a hacer lo que Él ha dicho en su palabra que debemos hacer. Jamás te abandonará el Señor. Es posible que pases por necesidades, pero Él te recompensará. Porque el obrero es digno de su salario. No hagas las cosas para salvarte a ti mismo. No hagas las cosas para poder disfrutar de lo que el mundo te ofrece. La Escritura dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque ahí no está Dios. Las cosas del mundo no proceden de Dios, ni reflejan el amor de Dios, no. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser. Tenemos que aprender a derrotar los temores, a ser valientes y levantarnos contra la mentira del enemigo. Somos hijos de Dios. Dios está con nosotros. Dios nos cuida, nos protege, nos provee. No me tengo que vender al enemigo. Voy a terminar con las palabras con las que empezamos en 1 Samuel 14. La recompensa del valiente. La tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gabá de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y era deshecha. Se refiere a los enemigos. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él, pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista y he aquí que faltaban Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías, trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote, detén tu mano, y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero. Los enemigos se estaban matando entre ellos. Y había gran confusión. Y ahora fíjate lo que dice. Hermanos, presta atención a estas últimas palabras que vamos a leer. Porque este es el impacto que hace un hombre que dice la verdad, un hombre que de valor, que es capaz de proclamar su fe en medio de la adversidad, en medio del mundo, en medio de los enemigos. Dice, y los hebreos, el pueblo de Dios, que habían estado con los filisteos de tiempo atrás, eran hebreos que se habían ido a Filistea a buscarse la vida, se habían ido al mundo.
Y estaban allí, ya formaban parte de su ejército. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Hermanos, hay mucha gente perdida en el mundo que son hijos de Dios, pero se les ha olvidado que son ovejas de Cristo, son ovejas de Jesús, pero han sido engañados y están descarriadas. ¿Sabes cómo van a volver? ¿Sabes cómo se van a unir de nuevo a Cristo? ¿Sabes cómo van a volver a la casa del Padre? Cuando los valientes se ponen en pie y dicen la verdad. Cuando los valientes no le tienen miedo al enemigo, sino que declaran lo que creen, sus convicciones, sus valores en Cristo. Entonces esa gente que estaba ahí perdida, que estaba engañada, puede abrir los ojos y decir, eso es la verdad. Eso es lo que yo tengo aquí dentro, que lo he ocultado, que me he callado todo este tiempo, porque no quería sufrir, porque no quería tener problemas en este mundo. Pero ahora veo que es la verdad. Ese hombre valiente está diciendo lo que yo debería estar diciendo. Es así como derrotamos al enemigo. Asimismo, fijaros, asimismo todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla, y así salvó el Señor a Israel aquel día. La recompensa del valor, la recompensa de los valientes. El valor también es contagioso. No solo el miedo es contagioso, la fe es contagiosa, el valor es contagioso. Y cuando decimos la verdad, eso tiene un tremendo poder y un tremendo impacto. Y eso va a hacer la diferencia. Y eso va a salvar a muchos, porque van a descubrir que habían sido engañados, que estaban creyendo una mentira, que se habían ido al mundo creyendo un error, que habían sido seducidos. Y Satanás tiene que ser derrotado por el bien, derrotado por la palabra de Dios. Y salir de la iglesia, porque muchos embaucadores están en la iglesia que se han creído las mentiras de Satanás y están predicando mentiras y enseñando cosas falsas. Tenemos que volver a la palabra de Dios, a la palabra de Dios, no a la palabra del hombre, a la palabra de Dios. Así salvó el Señor a Israel aquel día. Así vendrá la salvación del Señor. Cuando nos levantemos dispuestos a dar la cara por la verdad. A dar la cara por la verdad. No escondidos en cuevas, no refugiados por miedo, no temerosos ni temblorosos, sino firmes en el Señor, sabiendo en quién hemos creído, tomando las decisiones correctas para derrotar a Satanás, derrotar al pecado, derrotar a la mentira, derrotar al engaño, a la opresión, derrotar a todo lo que Satanás ha desplegado en la tierra para atar y esclavizar a la humanidad. Amén. ¿Podemos orar por eso? Gracias, Jesús. Padre, te damos las gracias por tu palabra.
Gracias, Señor, porque por medio de ella tú has manifestado tus propósitos, tú has revelado tu perfecta voluntad. Gracias por habernos traído aquí a esta tierra y darnos la oportunidad de conocerte, de conocer la verdad. Señor, ayúdanos a dejar atrás el engaño, el error, el pecado, la maldad. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestros ojos en ti. Quita de nosotros todo aquello que no te agrada, que no está de acuerdo con la verdad. Fortalece a tu pueblo en esta hora. Levanta a tus valientes. Señor, sabemos que tú tienes tremendas recompensas para aquellos que toman la opción de vivir para ti y solo para ti. Vivir haciendo tu voluntad, vivir proclamando el Evangelio, vivir defendiendo tus valores y principios, vivir dando la cara, no importa dónde sea. Señor, ayúdanos a tomar la opción correcta. Gracias por tu palabra, Señor. Y ayúdanos, Señor, a llevarla siempre con nosotros, a guardarla en nuestra mente y en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, gracias, Jesús.